Contento de estar aquí en esta mañana linda que Dios nos ha regalado. Vamos a comenzar en este día con el primer tema, la ciencia y la fe. Creer también es pensar. Vivimos en un mundo que quiere convencer a esta generación que la fe y la ciencia son irreconciliables. Que o eres una persona de fe o eres una persona de ciencia. Y que la persona de ciencia no necesita la fe, no usa la fe, no depende de la fe, solo adquiere conocimiento por los datos. Y que la persona de fe pues solo apela a las emociones y a los sentimientos y no usa la razón. O sea que los tontos son los de la fe y los inteligentes son los de la ciencia. Eso es lo que hoy se trata de pasar como la forma de ver la relación entre estos dos magisterios. Entonces, vamos a comenzar. Primero, le anticipo, le voy a arruinar el final de la película, porque les voy a decir el final desde ahora. O sea, no hay conflicto entre los dos. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a desempacar. La palabra de Dios dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros observamos el mundo natural en el que nosotros vivimos, ¿qué es lo que vemos? Vemos las huellas de Dios en toda la creación. Es lo que Pablo le dijo a los romanos, que nadie tiene excusa en no creer en un Dios creador, porque solamente con mirar las cosas creadas, ya sabemos que hay un creador, ya sabemos que es poderoso, ya sabemos que es eterno, ya sabemos cuántas cosas no sabemos simplemente al observar la creación que Dios ha hecho en esta tierra. Entonces, la pregunta del día es si son la ciencia y la fe contradictorias. ¿Será que la fe impide la investigación científica? ¿Será que uno puede ser cristiano, no puede ser cristiano y científico? Vamos a abordar estas preguntas y vamos a considerarlo. Yo creo que necesitamos muchos jóvenes cristianos que entren a estudiar ciencia. Necesitamos ciencia. Yo amo la ciencia y la he estudiado mucho y desearía ver jóvenes cristianos en la biología, en la astronomía, en la física, en todos los campos de la ciencia. Porque no tiene nada que ver tu fe cristiana con que tú puedas ser un buen científico. Al contrario, te voy a demostrar que te ayuda muchísimo a ser un mejor científico. El argumento típico que escuchamos de parte del otro lado es algo parecido así. La fe en Dios pertenece a la época donde no entendíamos el universo y le atribuíamos a Dios todo lo que no podíamos explicar. La idea es que cuando los griegos escuchaban un trueno, no sabían lo que era un trueno. Y por lo tanto, ¿cómo lo explicaban? Se crearon el Dios del trueno. Y cuando había una tormenta, ellos no entendían los vientos, entonces hay un Dios que manda vientos. El Dios de los vientos y el Dios de la guerra y el Dios de la tempestad y el Dios del sol. Y todo lo que ellos no entendían le ponían Dios. Y ya pues esa era la explicación. Y por lo tanto, Dios, para el mundo científico hoy, ellos consideran a Dios como el Dios de las brechas. Cuando hablamos de las brechas, no es una palabra exacta, pero es una traducción del inglés. Pero es la idea de que cuando usted toma un examen y hay una línea en blanco, que el trabajo suyo como estudiante es llenar el blanco. La idea es que Dios es el que llena los blancos hasta que sepamos cuál es la respuesta verdadera. Entonces, trueno es Dios. Hasta que sepamos que no, es una descarga eléctrica. Borramos a Dios y ponemos descarga eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios es como una respuesta inmediata, tentativa, incorrecta, que cuando sepamos más ya no necesitamos a Dios para responder a esa pregunta. Y por lo tanto, la ciencia ha desplazado a Dios con cada gran descubrimiento. Y entonces pues ya no necesitamos apelar a Dios para explicar lo que es el trueno, ni lo que es el viento, ni lo que es el fuego. Entonces cada día entendemos mejor a nuestro universo y no necesitamos apelar a Dios como una explicación.
Y de ahí, pues el salto normal es que la fe y la religión lo que hace es impedir el avance de la ciencia. Por tanto, tenemos que librarnos de ellos lo antes posible. ¿Cómo así? Porque si ya yo tengo por respondida la pregunta, pues ya no hay nada que investigar. Entonces, si yo pienso que Dios es la respuesta, pues ya yo no voy a seguir haciendo ciencia en esa área porque ya yo tengo la respuesta. Y lo que hace es atrasa el avance de la ciencia. Ese es el argumento que se usa en contra nuestra. Ese es el argumento. Y créanme que esto es algo que apasiona a muchos científicos, y los departamentos de ciencia en las escuelas y en las universidades tienen como objetivo desconectar a la juventud de toda la mitología y toda la fábula y todos los cuentos de hadas para que puedan ser buenos científicos. Y que eso no les impida ser buenos científicos. Por eso Steven Weinberg, el ya difunto físico de la Universidad de Texas en Austin, uno de los físicos contemporáneos más famosos de nuestro tiempo, dijo lo siguiente: el mundo tiene que despertarse de la larga pesadilla de la religión. Nosotros los científicos debemos hacer todo lo que podamos para debilitar el agarre de la religión. Esto puede llegar a ser nuestra mayor contribución a la civilización. Y yo leo esto y me quedo atónito. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que desconectar a la gente de su fe es la mayor contribución que la ciencia puede hacer a la civilización? Se me ocurren por lo menos 10 cosas más importantes. Por ejemplo, buscar la cura al cáncer. ¿No le parece que eso sería un impacto un poco más grande sobre la civilización? O sea, hay tantas cosas, pero ellos dicen esto sinceramente, porque ellos temen que la persona de fe no hará buena ciencia. Entonces, vamos a evaluar este argumento porque tenemos que ser pensadores. Tenemos que pensar críticamente. El pensador crítico evalúa una proposición para ver si esa proposición es verdadera o falsa. Entonces, vamos a evaluar estos argumentos. Vamos a asumir que tienes razón, que un cristiano no es un buen científico porque no hace buena investigación, porque ya sabe la respuesta es Dios. Si eso fuese cierto, los cristianos científicos no ganarían ningún premio de la ciencia, el premio Nobel de la medicina, ni el premio Nobel de... ¿Por qué? Porque esos premios se le dan a las personas que logran el más alto nivel de investigación científica en su campo. Entiende que para ganar un premio Nobel de física o un premio Nobel en la química, tienes que estás compitiendo primero con los mejores científicos en tu campo, que todos tienen doctorado, todos están haciendo investigación increíblemente sofisticada, y entre toda la élite se escoge uno para ganar el premio o un equipo. Entonces estamos hablando que el que se gana el premio Nobel en la ciencia está desarrollando la ciencia más avanzada en su campo y con el mayor potencial. Entonces, si Dios y la ciencia son irreconciliables, no tuviésemos cristianos ganadores del premio Nobel. No lo tuviésemos. Sin embargo, Baruch Abba Shalev, un judío, hizo un estudio de los ganadores del premio Nobel del 1901 al 2000. 100 años de ganadores del premio Nobel, así mismo se llama el estudio. Está disponible como PDF en línea en inglés, 100 Years of the Nobel Prizes. Ahí está el estudio completo, las preguntas que se hicieron, o sea, la metodología, el margen de error, todo es una investigación muy seria de los 100 años de estadística del premio Nobel. Claro, en el premio Nobel de la Paz, el 78% de los ganadores son cristianos. Pero no estamos hablando de la paz, estamos hablando de la ciencia. Ese número no debe sorprendernos, porque ¿qué dice Jesucristo? Que debemos poner la otra mejilla, que debemos de amar a nuestros enemigos. El creyente es una persona de paz. Entonces, que los ganadores del premio de la paz, la gran mayoría, hayan sido cristianos en esos 100 años, eso no nos sorprende. Pero ¿qué tal en la ciencia?
Ahí es donde es interesante estos hallazgos. El premio Nobel de la Química, los ganadores, 72% de los ganadores cristianos. Es decir, de cada 4 premios, casi 3 de los premios se los ganaron los cristianos. No estamos hablando de que unos cuantos ganaron. Estamos hablando que la gran mayoría de los ganadores fueron científicos cristianos. Y mire, el 27,5% que quedan no son ateos. En este estudio, eso incluye personas de otras religiones. El ateísmo representa un 8% de los ganadores. Un 8% contra un 72,5% de ganadores cristianos. Empezamos a ver que algo nos parece estar bien con la tesis de que un cristiano no puede ser un buen científico. Ese es en el campo de la química. En el campo de la física, 65,3% de los ganadores cristianos. Es decir, casi 2 de cada 3 de los ganadores cristianos. De nuevo, una mayoría extraordinaria. Y el resto no son ateos. Solo un 8% es el promedio de ganadores ateos de todo durante los 100 años. Entonces, si quieres ser un buen químico o un buen físico, del tipo de químico físico que vas a ganar los premios, mejor que seas cristiano, porque vas a tener muchas mayores probabilidades de ser un ganador. Y esto no es solamente ahí. El premio Nobel solo ofrece 3 premios de ciencia: física, química y medicina. Y los premios Nobel de la medicina, 62% de los ganadores cristianos. De nuevo, 2 de cada 3 prácticamente. Estamos hablando de otra mayoría extraordinaria de ganadores. Entonces, esto es data, esto es información, esto es investigación científica que te confirma que es una falacia pensar que un cristiano no puede hacer buena ciencia. Que es una falacia. Todo lo contrario resulta ser cierto. Todo lo contrario. Para ser un buen científico parece que es necesario ser un creyente. Así que cuando alguien le salga con estos argumentos, ya tienes por lo menos una respuesta contundente, sólida, basada en investigación, de que esto no funciona así. Ahora, no existe realmente un conflicto entre ser científico y creer en Dios. No existe. ¿Cuál es el conflicto? ¿Dónde está el conflicto? Esto es un conflicto de cosmovisión. Es un conflicto entre la cosmovisión atea y la cosmovisión teísta. Y quizás te preguntes en esta mañana, bueno, ¿por qué entonces es que casi todos los profesores de ciencia en las universidades públicas son ateos o agnósticos o no son religiosos? ¿Por qué? Bueno, entiende que si tú tienes una cosmovisión atea y tú eres el decano del departamento de ciencia en tu universidad, tú no vas a estar empleando personas que no están de acuerdo con tu manera de ver el mundo. Tú quieres científicos que piensen como tú. Entonces, los científicos cristianos que están en las universidades es porque han entrado bajo el radar, desapercibidos como cristianos. Aquellos que ya tienen tantos años enseñando que ya no importa que sean cristianos, no los pueden sacar. Ya tienen asegurado su puesto catedrático. O terminan enseñando en universidades y seminarios cristianos que cada vez son menos. Entonces, esto como que no invita a que jóvenes estudien ciencia para luego no poder conseguir un trabajo. Pero el ánimo es que lo sigamos haciendo. Porque eventualmente, gracias hermano, eventualmente alguien se da cuenta de que los ganadores y los mejores científicos son aquellos que tienen fe en el Señor. Por eso Pablo lo dijo de esa manera tan maravillosa a los romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Y cómo se entienden? Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, ¿por qué los cristianos científicos hacen mejor ciencia?
porque añaden un factor a la investigación, y es el factor de diseño inteligente. Todo el que estudia ciencia desde una plataforma naturalista, una plataforma de que no existe nada sobrenatural, que lo único que existe es el mundo natural, pues no puede buscar diseño, ni patrones en el mundo natural, ni propósito en el mundo natural, porque todo lo que vemos es producto de procesos aleatorios. Pero el científico cristiano entiende que hay una razón por la cual eso funciona así, y si yo descubro la razón y el propósito, descubro el diseño premeditado, el diseño intencional, entiendo mejor cómo funcionan las cosas. Al abrir la puerta de investigación a que hay un agente inteligente detrás de la creación, te expande el campo de investigación y te hace mejor científico. Eso está comprobado por los datos que hemos visto. C.S. Lewis, el ex ateo, dice: los hombres se hicieron científicos porque esperaban ver leyes en la naturaleza. ¿Y por qué esperaban ver leyes en la naturaleza? Porque creían en un legislador. Todo el surgimiento de la ciencia moderna, partió de la premisa de que hay un Dios creador que creó todo con orden, estableciendo un orden, leyes que gobiernan el mundo natural. Por eso el fundador, y este es otro argumento poderosísimo, el fundador de todas las escuelas modernas de ciencia, todas, era creyente en Dios. El 90 y tanto % eran cristianos y un pequeño porcentaje eran deístas, mejor dicho, pero también creían en Dios. Entonces, todos los fundadores de las ciencias modernas, astronomía, biología, astrofísica, física, química, bioquímica, química orgánica, todas las ciencias, medicina, los fundadores de todas estas escuelas fueron creyentes en Dios. Entonces, ¿cómo me vas a decir que uno no puede ser cristiano, ser una persona de fe y a la vez practicar buena ciencia? Johannes Kepler, que descubrió las leyes de moción planetaria, un increíble científico, Kepler, dijo lo siguiente: el propósito principal de toda investigación del mundo externo ha de ser el descubrimiento del orden racional que se le ha impuesto por Dios y que Él nos reveló en el lenguaje de la matemática. Y este fue uno de los más grandes científicos de la historia. Un hombre brillante. Otro gran científico fue Sir Isaac Newton. Usted no puede estudiar ningún campo de ciencia sin encontrarte con el nombre Newton. El hombre estaba hasta en la sopa. En todo estaba ese hombre. Y era creyente, como les voy a mostrar en un momento. Sin embargo, hoy en día ha habido un cambio radical. Hoy en día la gran mayoría de los científicos en las universidades no creen en Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio tan radical? Quiero comparar dos personas que son icónicas, personas que son representativos de sus épocas. Quiero comparar a Stephen Hawking, el de la sillita de ruedas, que ya también está difunto, que fue uno de los físicos más conocidos en nuestros tiempos, físico y matemático, y quiero compararlo con Sir Isaac Newton. Y es una comparación muy interesante. Hawking, uno de los más célebres científicos de nuestros tiempos, ocupó la cátedra lucasiana de matemáticas en la prestigiosa Universidad de Cambridge por casi 30 años, del 1980 hasta el 2009. Esa posición es la posición más alta académica posible en esa universidad. Y se declaró ateo y solía decir que tenemos que escoger entre la ciencia y Dios.
representativo de nuestros tiempos. Sin embargo, Sir Isaac Newton, uno de los más exitosos científicos de la historia, entiende que Newton está detrás de las leyes de la dinámica, está detrás del teorema binomial, de teorías corpusculares de la luz, del desarrollo del cálculo diferencial, el cálculo integral, la ley de la gravitación universal. O sea, ¿en qué no está metido este hombre? Y sin embargo, ocupó la misma cátedra lucasiana de matemática en la misma universidad de Cambridge, pero unos 300 años antes. Me parece súper interesante esa coincidencia. Y sin embargo, Newton creía en Dios apasionadamente y no veía ningún conflicto entre su fe y su carrera como científico. Es más, lo que la gente no entiende de Newton es que el Newton escribió mucho, escribió muchísimo, pero casi todo lo que escribió no era ciencia, eran devocionales y estudios bíblicos. Newton escribía devocionales y estudios bíblicos constantemente. Y por ahí escribió Principia Mathematica, uno de sus libros, los libros más famosos en la historia de la ciencia. Pero lo más importante para él era su fe. Era un hombre de fe completamente comprometido con Dios y públicamente comprometido con Dios. ¿Cómo llegamos nosotros de Newton a Hawking? ¿Qué pasó? Yo creo que si entendemos eso, entendemos por qué la cultura está como está y nos ayuda a entender este conflicto aparente entre ciencia y fe. ¿Por qué el cambio radical? ¿Por qué pensaba Hawking que teníamos que escoger entre la ciencia y Dios, mientras que Newton no pensaba de esa manera? Yo les propongo que por lo menos hay dos razones. Posiblemente hayan más, pero hay por lo menos dos razones principales aquí. Primero, hay mucha confusión en el mundo de hoy sobre la naturaleza de Dios. O sea, el mundo de hoy no entiende a Dios y considera que Dios simplemente es el Dios de las brechas. El Dios que contesta preguntas hasta que tengamos la respuesta correcta. Ese es el concepto que tienen de Dios. Y dos, mucha confusión sobre la naturaleza de la explicación científica. Hasta el punto que hoy en día muchas personas practican lo que se llama cientifismo. La idea de que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento, convirtiéndose entonces en un tipo de religión científica. Entonces, esas dos categorías, esos dos problemas crean mucho conflicto entre la fe y la ciencia, y son conflictos innecesarios. Entonces yo quiero responder a ambos puntos. Quiero empezar con el Dios de las brechas y quiero darle a ustedes unos argumentos sólidos para refutar esta idea tan infantil, este argumento tan elemental y falaz que es el argumento del Dios de las brechas. El argumento sobre el Dios de las brechas se basa en una confusión elemental sobre categorías. Por un lado tenemos la categoría de ley y mecanismo y por otro lado tenemos la categoría de agencia. Entonces ambas categorías caen bajo la rúbrica de ser explicación, pero obviamente son explicaciones de distintas categorías. Entonces lo que la ciencia ha dejado de entender cuando argumenta que Dios es un Dios de las brechas, ha dejado de entender que puede haber una explicación de ley y mecanismo para un evento y también cabe una explicación de agencia. Y estas no son categorías conflictivas, no son contradictorias, no son mutuamente exclusivas, sino que trabajan juntos. Pero para entender bien esto de las categorías, quiero usar analogías, quiero usar ejemplos para que nos ayude a entender que no hay conflicto entre estas categorías y entender mejor las categorías. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver si estamos captando esto. ¿Qué cosa es esto? No he escuchado la respuesta correcta todavía. Gracias, hermano. ¿Alguien entiende? Eso no es un carro, eso es un Mustang. Un Mustang es un poquito más que un carro. Entonces, eso es un Mustang. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuál es la mejor explicación
para un Mustang? Vea, esto es selección múltiple y le voy a dar dos opciones. Cuidado antes de contestar. ¿Cuál es la mejor explicación para un Ford Mustang? A, el motor de combustión interna, o B, Henry Ford. Entonces, ¿cuántos piensan que es A, el motor de combustión interna? ¿Okay? ¿Cuántos piensan que es B, Henry Ford? ¿Cuántos no van a levantar la mano, no importa lo que yo pregunte? Ok, está bien, ya, estamos bien. Entonces, en realidad, ambas son mejores explicaciones. Pero fíjate que las preguntas son diferentes. Si la pregunta es, ¿de quién fue la idea? ¿Quién es el diseñador? Henry Ford. Sin Henry Ford no tuviésemos los vehículos Ford, porque él es el que lo inventó. Y si estamos preguntándonos cómo funciona el vehículo Ford, entonces la respuesta es el motor de combustión interna. Te das cuenta que son dos categorías diferentes. El motor de combustión externa es ley y mecanismo, cómo funcionan las cosas. ¿Cuáles son las leyes y cuáles son los mecanismos detrás del funcionamiento de algo? Y el agente es la inteligencia, el diseñador, el inventor, el creador. Entonces no hay conflicto alguno entre uno y el otro. Que yo sepa que el mundo natural tiene leyes de la física que lo gobiernan. Y también conozco quién es el que escribió esas leyes. En ninguna manera me impide seguir estudiando estos mecanismos. Entonces la noción de que si yo conozco el agente no puedo estudiar la ley y el mecanismo es falaz completamente. Es un argumento falaz. Es más, si no hay un agente, no hay nada que estudiar. De no haber un agente, no hubiese un mundo natural. De no haber un agente, no hubiese, el campo de la ciencia no existiría, porque no hubiese mundo que investigar. Entonces, es mucho más beneficioso saber que hay un creador y conocer quién es ese creador. Les voy a dar otro ejemplo para que esto quede bien grabado. Hace unos años atrás mi esposa y yo pudimos visitar la Capilla Sixtina en el Vaticano y observamos la maravillosa obra de Miguel Ángel en el techo de bóveda de la capilla. Unas obras de arte maravillosas. Este hombre lo que pintó ahí fue tan glorioso, tan increíble. Él perdió la vista, quedó casi ciego de estar pintando boca arriba y cayéndole la pintura en la cara y se le dañaron los ojos. Pero qué obra más increíble eso. Lo que mucha gente no sabe es que cada uno de esos cuadros representa una historia bíblica, un personaje bíblico, un principio de la fe. Esto, por ejemplo, en el centro, los cuadros del centro, que son los más famosos, comienza con Dios inventó la luz. Dios divide la luz de las tinieblas. Luego Dios crea el sol y los planetas. Dios divide las aguas. Perdón. Y el más famoso de todo es la creación de Adán. Ese es el cuadro que todos hemos visto, donde Dios extiende la mano. Eso es el más famoso de esos cuadros en la Capilla Sixtina. Ahora, la pregunta es, ¿cómo impide estudiar esta obra el saber quién es el pintor? ¿En qué manera impide estudiar esa obra el que sepamos quién es el pintor? En ninguna manera. Es más, si no hay un pintor, no tiene sentido estudiar la pintura. Porque yo pregunto, bueno, ¿y qué querrá decir como esa cubierta roja que encierra a Dios? ¿Y qué querrá decir esa cinta verde? ¿Qué simbolizará? ¿Quiénes son esos seres que están detrás de Dios? O sea, yo puedo hacer todas estas preguntas porque yo entiendo que alguien, en este caso, el autor, el pintor,
tomó decisiones y usó colores y quiso comunicar algo a través de esta obra. Y si yo conozco quién es el pintor, conozco su trasfondo, conozco su contexto histórico, yo puedo empezar a entender un poquito más de por qué pintó como pintó, incluyó lo que incluyó y no puso lo que no puso en ese cuadro. Entonces no tiene sentido. Mire, le doy un ejemplo más. Por favor, esto es un experimento mental. Esto no es para que vayan y lo hagan en la casa y me busquen un problema. Pero vamos a asumir por un momento que usted compra 5 latas de pintura, 5 galones de pintura, de los colores primarios, rojo, azul, amarillo. Entonces usted pone todos esos azul, todas esas latas de pintura en una esquina, póngale una mecha y explótelo en la esquina de su sala. Usted va a crear una obra de arte, ¿eh? Entonces yo voy a entrar a su casa y le voy a preguntar, ven acá, ¿y por qué pusieron esas rayas rojas en el techo? Esas quedarían mejor en el piso. Y esas pinticas amarillas en la pared, ¿cómo? ¿Por qué no las pusieron azul? Azul quedaría mejor que amarillo, el amarillo queda mejor en el techo. ¿Tiene algún sentido que yo te pregunte esas cosas? No, porque nadie pintó los rojos, nadie puso las pinticas. Fue el producto de una explosión aleatoria al azar. Eso es el resultado del caos que ocurre cuando las cosas ocurren sin guianza y sin propósito. Entonces, si el mundo en el que nosotros vivimos es producto de una explosión y de procesos aleatorios no guiados por ninguna mente inteligente, si Dios no es el creador de la tierra, entonces no encontraríamos orden, ni encontraríamos leyes, ni encontraríamos mecanismos tan sofisticados como lo que encontramos. Créanme que cuando usted se tira del trampolín a la parte profunda de la piscina de la ciencia, usted lo que encuentra es mecanismos y leyes que te dejan loco, increíblemente maravillosos. Cuando estuvimos en ADN en Panamá, el tema que se me asignó fue la ciencia y tuvimos 8 conferencias de diseño inteligente, de la ciencia y cómo muestra la huella de Dios. Y no hay quien pueda mirar estos mecanismos y estas leyes y racionalmente decir: nadie hizo eso, eso es producto de la casualidad. Imposible. Entonces, ¿me vas a decir a mí que creer en Dios, saber quién es el agente, de alguna forma me va a impedir estudiar el mecanismo y la ley? Al contrario. Mire, esto es algo importante. Si va a tomar nota, esto es una nota que quiero que tomen. Esto es importante. Dios no es la respuesta de todas las preguntas. Dios no es la respuesta de todas las preguntas científicas. Dios es la razón por la cual existen las respuestas a las preguntas. Dios es la razón por la cual existen las respuestas de las preguntas. Entonces, esa es la verdadera relación entre Dios y el mundo creado. Esta tontería del Dios de las brechas es un argumento falaz, comete un error muy elemental en el campo de la física, y es el error de confundir las categorías y no entender que hay una categoría de agente y una categoría de ley y mecanismo. Entonces, cuando Newton descubrió la ley de la gravitación, él no dijo: bueno, ahora que tenemos una ley de gravedad ya no necesitamos a Dios. Claro que no. Lo que hizo fue escribir Principia Mathematica, el libro más famoso de la historia de la ciencia. Y en la introducción del libro, él expresó su esperanza de que sus cálculos y observaciones iban a persuadir al hombre pensante a creer en la deidad. En la introducción del libro, eso fue lo que él planteó. Espero que este libro
el que vea los cálculos y los descubrimientos que yo tengo y las observaciones en este libro, tengo un encuentro con el Creador. Ese era su deseo cuando escribió esto. En una realidad, es una realidad, perdón, que entre más entendemos la complejidad y la belleza de algún artefacto, más admiramos a la mente que lo creó. Entre más entendió Newton cómo funcionaba el universo, más admiraba el genio del Dios que lo diseñó para que funcionara de esa forma. La ciencia no compite con Dios como una explicación, sino que nos da una categoría distinta de explicación. Por eso grandes científicos cristianos han descubierto grandes cosas. Pasteur, uno de los más grandes científicos y médicos cristianos, dijo: entre más estudio la naturaleza, más me maravillo de la obra del Creador. La ciencia atrae al hombre a Dios. Entonces, la próxima vez que alguien quiera usar un argumento de un Dios de las brechas contigo, ya tienes una respuesta sólida para refutar ese argumento falaz. La segunda área y la segunda razón por la cual creo que ha habido este cambio tan radical es por la confusión que existe entre la naturaleza de la explicación científica y la realidad. Las explicaciones científicas de algo no son necesariamente las únicas explicaciones racionales posibles. Pueden haber múltiples explicaciones igualmente veraces al mismo tiempo. Y cuando uno le dice eso a un científico, le da un ataque. ¿Cómo va a ser? La única manera de obtener conocimiento es por el método científico. Observación, repetición, hipótesis, todo el proceso. Si no es así, no podemos adquirir conocimiento. Y bueno, cuando esa pregunta surge, una buena ilustración nos ayuda a entender que esto no es cierto. Les hago una pregunta. Si usted entra en la cocina de mi casa y me ve hirviendo agua, y yo te pregunto, ¿por qué está hirviendo el agua? Bueno, la explicación científica la conocemos. La energía del calor que se conduce a través del sartén está agitando las moléculas de agua hasta el punto de que hiervan. Es una explicación científica. ¿Pero es esa la única explicación posible? Claro que no. Te doy otra explicación. Porque quiero tomarme un té caliente. ¿Y eso no es válido? Eso no es una razón, pero esa no es una razón científica. Esa es otra categoría de respuesta, de explicación. Ambas explicaciones son igualmente racionales, ambas tienen sentido, pero obviamente son diferentes. La primera es científica y la segunda es personal, que tiene que ver con intenciones, con voluntad, con deseo. Y en ese campo las ciencias naturales se quedan en el aire, porque está fuera del alcance de los parámetros de la ciencia natural. También es obvio que las dos explicaciones no están en conflicto, no compiten, al contrario, se complementan. Si tienes las dos explicaciones, tienes una mejor idea de por qué el agua está hirviendo en mi cocina. Es un cuadro más completo, porque tiene ambas explicaciones. Además, ambas explicaciones son necesarias para entender de forma más completa lo que está sucediendo. Aristóteles, mire, esto no es nuevo, mi hermano. Aristóteles, 400 años antes de Cristo, nos enseñó a distinguir entre una causa material, el sartén, el agua, el calor, y una causa final queriéndose decir propósito, con propósito. Mi deseo de tomarme el té caliente. Los griegos lo entienden desde siglos atrás, que hay distintas categorías de explicaciones, distintas causas. Y al aplicar esto a nuestro universo, vemos que Dios no compite con la ciencia como explicación, para nada. Entonces, Dios es la explicación del agente creador, no la explicación científica. Y por lo tanto no hay conflicto. Ahora, el cambio radical obviamente
está frente a nuestros ojos. Tenemos que diferenciar también, y esto es un consejo muy sabio, entre lo que dice la ciencia y lo que dicen los científicos. Eso es un punto cardenal. Les explico, les doy un ejemplo. Nuestro ministerio americano, Reasons for Hope, nosotros hacemos un viaje y llevamos gente que quieran ir en barco, en balsa, por el río Colorado a través del Gran Cañón de los Estados Unidos. Es un viaje de 10 días en el río, acampando en las orillas del río, estudiando las formaciones geológicas de ese Gran Cañón y demostrándote que ese cañón no es el producto de miles de millones de años de erosión, sino que es el producto de catastrofismo. Una catástrofe fue la que resultó en esas formaciones geológicas. Y esa catástrofe fue el diluvio. Y la evidencia está ahí. Sin embargo, detrás de la balsa nuestra viene otra balsa con un científico ateo y está mostrándole las mismas formaciones geológicas y le está explicando a su gente cómo eso es el producto de miles de millones de años de erosión, no de catastrofismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo dos personas pueden ver la misma evidencia y entenderla completamente diferente? Porque hay un proceso que se llama interpretación. Y la interpretación tiene que ver con tu cosmovisión. La manera en que nosotros vemos el mundo influye la manera en que interpretamos la data. Entonces la evidencia está ahí. Y la ciencia descubre la evidencia. Pero luego tiene que venir el científico y darnos la explicación. Y no podemos confundir lo que dice el científico con lo que dice la ciencia. Y eso es un punto muy importante para nosotros. Hoy en día se le atribuye la misma autoridad a ambas categorías de afirmaciones y eso es peligroso. A veces los científicos más brillantes son capaces de equivocarse grandiosamente. Y la historia de la ciencia tiene muchos ejemplos y el mismo Einstein cometió uno de los más grandes errores de su carrera y luego lo admitió que fue un error. Cuando él descubre el relativismo, la teoría del relativismo, él queda atónito y no entiende porque eso aparentemente apunta a un origen, a un creador. Y él no quería la relatividad, no relativismo, discúlpame, me crucé con anoche. La teoría de la relatividad. Y cuando él descubre esto, la implicación obvia es que tenía que haber un origen, y si hay un origen hay una causa. Pero él no quería llegar a esa conclusión. Y entonces vuelve a evaluar todos sus cálculos, introduce una fórmula nueva para evitar llegar a esa conclusión y luego se propone demostrar que esa ecuación funciona. Y en ese proceso perdió años de estudio y durante esos años nunca pudo demostrar que esa segunda fórmula funcionaba y termina abandonándolo y volviendo a su fórmula original y afirmando su teoría de la relatividad. Y luego escribe que ese fue uno de los errores más grandes de su vida como científico. ¿Usted quiere saber que la ciencia cambia? La ciencia cambia. Y lo que los científicos estaban plenamente convencidos que era cierto ayer, ya hoy están plenamente convencidos que no es así, que ahora es así. Tanto así que si usted estudia en una universidad y usted el libro de texto suyo tiene más de 5 años, un libro de ciencia, ya es un libro que debes de reemplazarlo con algo más nuevo. Por eso insisten siempre en que tengas la última edición del libro, porque esa ya no se parece a la primera edición. Porque las cosas van cambiando, los descubrimientos van reemplazando teorías con nuevas teorías. Esa es la naturaleza de la ciencia.
Entonces, si ponemos toda nuestra fe en lo que la ciencia dice hoy, mañana quizás la ciencia cambia de idea y tú quedaste mal. Porque resulta que toda tu fe estaba puesta en algo que no terminó siendo ni cierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Fíjese que yo les dije que amo la ciencia y quiero que estudiemos ciencia. Pero a la vez tenemos que darle el lugar que ocupa, porque los hombres, los seres humanos son los científicos. Y los seres humanos se equivocan. Y los seres humanos tienen prejuicios. Y los seres humanos a veces son muy selectivos en lo que escogen de sus investigaciones, y lo que no le conviene muchas veces los entierran y los sepultan y nunca llega al papel que se publicó. Eso sucede todos los días en todo el mundo entero. Y a cada rato surge el escándalo porque se descubre eso es un fraude intelectual cuando se presenta un papel sabiendo que hay evidencia contraria, que uno lo que hizo fue barrerla debajo de la alfombra para que no se vea y presentar una idea, porque esa es la idea que uno está convencido que es cierta. Stephen Hawking muestra lo que es esta confusión en la ciencia de una manera maravillosa. Él escribe el libro El Gran Diseño, es el último libro que él escribe en vida. Luego se publicó otro libro después de su muerte basado en algunos de sus escritos. Pero este fue su último libro escrito en vida. Y en el libro El Gran Diseño, él dice que la filosofía está muerta y que los científicos tienen que tomar la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. Entonces piensa en eso por un momento. ¿Qué está diciendo? Eso es algo que no es muy sabio decirlo, porque estás escribiendo un libro de filosofía de ciencia para decir que la filosofía está muerta. ¿Cómo vas a comenzar un libro de filosofía diciendo que la filosofía está muerta? O sea, no es muy sabio. Cuando él escribió esto, los departamentos de filosofías de las universidades más grandes del mundo le cayeron encima como, ¿qué te pasa? ¿De dónde tú sacas eso? Ustedes son los únicos que saben ahora y nosotros los filósofos no sabemos nada. O sea, fue una expresión muy arrogante de una confianza desmedida en que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento. También debemos evitar el error de asumir que la ciencia es la única forma válida de obtener conocimiento. Einstein dijo en una ocasión que los científicos suelen ser malos filósofos. Y aparentemente Stephen Hawking pues, es un ejemplo extraordinario de ese principio. Lamentablemente confirma la opinión de Einstein. Mire qué interesante esto. Esto que le voy a compartir ahora vale el precio de admisión al evento. Esto es oro molido. El periódico Guardian en Inglaterra entrevistó al astrónomo real británico Barón Martin Rees, íntimo amigo de Hawking, y fue entrevistado por el periódico Guardian sobre la afirmación que Hawking hace de que el universo no requiere a Dios como una explicación. Los periódicos les gustan hacer esto, a la prensa le gusta hacer esto, poner a la gente a pelear. Entonces quieren una opinión sobre el libro de Hawking, porque ese libro él propone que encontró la explicación para el origen del universo y ya no necesitamos a Dios. Y el periódico le pregunta a otro científico súper famoso, que de paso no es cristiano. Entendamos que lo que él va a decir no lo está diciendo un cristiano, lo está diciendo una persona escéptica a la fe. ¿Y qué dice él? ¿Cómo responde él? Esto es valioso. Mira lo que dice. Yo conozco a Stephen Hawking lo suficiente como para saber que ha leído muy poca filosofía y menos teología. Por tanto, no creo que en su punto de vista se le debe dar mucho peso. ¡Auch! ¡Wow! Eso es, si lo llega a decir un cristiano, lo crucifican. Pero cuando lo dice un escéptico, mira, no le hagan caso. Él es un matemático y un físico. Si escribe un libro de matemática y de física, háganle caso. Pero cuando está escribiendo un libro de teología y filosofía, ese hombre no sabe lo que está hablando. Está fuera de su campo de especialidad. Y es la gran verdad. Un pensador crítico tiene que preguntarse qué tiene este hombre que lo califica
para hacer una declaración tan funesta sobre la filosofía. Y mire, yo compré el libro porque obviamente como apologista ese es mi trabajo, leer estas nuevas teorías, saber cómo responder a ellas. Y cuando se anunció que él estaba escribiendo un libro donde explicaba el origen del universo sin necesidad de apelar a Dios, yo dije, wow, esa es la pregunta máxima que la ciencia no ha podido contestar. Esto tiene que ser interesante, y de un hombre tan inteligente. Yo lo pedí por anticipado, y cuando llegó a la librería donde yo suelo comprar mis libros, me llamaron, mira, ya llegó tu libro, ya lo puedes venir a buscar. Yo iba entusiasmado a buscar mi libro. Cuando me lo dieron, ya la decepción empezó antes de abrir el libro, porque el libro tenía 100 y tantas páginas. Era un panfleto. Yo, ¿cómo se va a contestar la pregunta más grande del siglo en 100 y nada páginas? Imposible. Yo esperaba encontrar con un tomo que me iba a tener que fajar un año con él. Y lo leí de una sentada. Esa tarde me senté a leerlo y antes de apagar la luz ya lo había leído. Y lo más triste del libro es que es un libro de física elemental. Si usted ha tomado un curso de física en la universidad o un curso de física en la secundaria, ya entiende 6 de los 7 capítulos del libro. En el séptico es donde suelta la bomba. Entonces no es un libro sobre este tema, es un capítulo sobre este tema. Y ese capítulo es un desastre. El hombre comienza su libro dándonos la razón por la cual ya no necesitamos a Dios. Y esta es su tesis. Porque existe una ley de la gravedad, el universo se crea a sí mismo de la nada. Esa es su respuesta. Ese es el capítulo 7 del libro. ¿Y dónde empezar? ¿Cómo empezamos a desempacar semejante necedad? Esta afirmación parece científica y fue escrita por un científico, pero no se confunda, no es ni científica ni siquiera es racional. Vamos a analizar esto porque yo tengo un trasfondo en lógica y en filosofía y me permite analizar estas frases y desmenuzarlo y ver si realmente esto es una proposición que se sostiene en un debate. Porque existe una ley de la gravedad, el universo se crea a sí mismo de la nada. ¿Y sabe lo que descubrí? Descubrí que Hawking es un genio. Un genio. Pero no por la razón que usted se imagina. Porque cuando yo enseño cursos de lógica y preparo exámenes para mis estudiantes, muchas veces me tengo que sentar. Me siento en un café que hay allá cerca de mi casa y me siento a pensar, porque quiero ofrecerles una proposición que tenga 2 niveles de autorrefutación, a ver si mis estudiantes perciben los 2 niveles de autorrefutación. No es fácil una proposición que tenga doble nivel de autorrefutación. A veces me paso 3 y 4 horas ahí pensando y escribiendo y probando. No, esa no funciona, y dale hasta que doy con una para ponérsela en el examen. Y Hawkins en esta declaración nos pone 3 niveles de autorrefutación. Solamente un genio puede hacer eso. Escribir algo que se autorrefuta en 3 niveles. ¿Cómo así? Primero, es una afirmación autocontradictoria. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si no hay nada, no hay nada. Y cómo algo se va a crear a sí mismo de la nada. Obviamente autocontradictorio. Segundo, las leyes no crean nada. La ley de la gravedad. ¿Cuándo usted ha visto una ley que crea algo? No, las leyes describen. Las leyes no crean.
Las leyes prescriben lo que debemos hacer, pero las leyes no crean. No tienen esa capacidad. Y tercer nivel, el concepto de autocreación es incoherente también. ¿Cómo algo que no existe se puede crear a sí mismo? Piénselo conmigo por un momento. Crear es un verbo de acción, un verbo activo, lo cual requiere un sujeto capaz de llevar a cabo la acción. Y si la acción es crear, pues tiene que haber un sujeto que pueda crear. Pero si parto de la nada, tal sujeto no existe. Entonces no hay quien haga y lleve a cabo el acto de crear. Entonces la idea de que algo se cree a sí mismo de la nada es absurdo, totalmente ilógico. Un ateo famoso allá en los Estados Unidos, al leer este libro, y es ateo, dijo que este libro le daba a él vergüenza de ser ateo. Este libro lo avergonzaba a él como ateo, de que haya un ateo que diga semejante necedad. Otros profesores de filosofía que ya la tenían cogida con él porque dice que la filosofía está muerta. Esta frase aparece en exámenes de filosofía en el país entero de los Estados Unidos. Todos los profesores lo aprovechan para decir, mira, el que decía que la filosofía está muerta, obviamente para él estaba muerta porque no la entiende. Mira las necedades que escribe. Mi hermano, si eso es lo mejor que tiene, lo mejor de la ciencia para decir que el mundo no necesita a Dios, estamos bien. No tenemos nada que temer. Nuestra fe no está bajo amenaza, ni está en peligro de ninguna índole. Todo el mundo sabe, y tú no tienes que tener un PhD para saber que de la nada no viene nada. De la nada no viene nada. Es imposible. Ahora, desafortunadamente la idea de que la ciencia es la única vía a la verdad lleva a mucha gente a pensar que científico y racional son sinónimos. Si yo soy científico, yo tengo la razón. Si tú eres creyente, tú tienes la fe. Ciencia y razón, sinónimos. Y esto tampoco es cierto. La razón tiene un alcance mucho más amplio que la ciencia. Todas las disciplinas, la disciplina de la historia, de la literatura, de la lingüística, el arte, la música, todas las humanidades, todas requieren el uso de la razón. No solamente la ciencia. Todas las disciplinas emplean el uso de la razón. Entonces, ciencia y razón no son sinónimos. Les doy un ejemplo más para terminar esta charla en esta mañana. Si usted entra en mi cocina y encuentra a mi tía Matilde con ese pastel de cereza tan rico que ella sabe cocinar, y usted quiere saber, investigar, ¿cómo es esto de un pastel de cereza? ¿Cómo es esto? Bueno, entreguémoslos al bioquímico primero. Y el bioquímico te va a informar de la estructura de las proteínas del pastel. Y va a escribir un papel de 50 páginas, que yo no voy a leer, porque eso nada más que lo entienden ellos. Pero ahí está, eso tiene una información valiosísima. Luego se lo pasamos al químico y ese nos va a dar toda la información de los elementos involucrados, cómo estos elementos se combinan, el calor, el efecto que tiene en el horno, por qué cambian y bueno, toda la explicación química. Ese es un papel de 100 páginas, que nada más que lo entiende él y un grupo selecto de personas. Luego se lo damos al físico, que te va a informar de las partículas fundamentales del pastel. Al físico no le entiende ni los físicos. Entonces el único que entiende al físico es el matemático. Entonces le entregan el papel del físico al matemático y el matemático le pone fórmulas elegantes y ecuaciones para describir el comportamiento de las partículas. Y cuando terminó el estudio tienes un libro de este tamaño sobre el pastel de cereza de mi tía Matilde. Qué cosa más tremendo, ¿eh? Pero los científicos responden a las preguntas de cómo y con qué fue hecho el pastel. Pero ¿qué tal si sentamos a los cuatro y le preguntamos por qué hizo mi tía el pastel? El bioquímico no tiene dónde empezar. El químico menos. El físico tampoco y el matemático no le importa.
ninguno te puede contestar por qué mi tía Matilde hizo el pastel. Si ella no revela por qué lo hizo, la ciencia no lo puede descubrir. Y eso te muestra que la ciencia tiene límites. Entonces entendamos que las dos premisas son falaces. Al entender a Dios como un Dios de las brechas, estamos mal entendiendo a Dios. Dios no es el Dios de las brechas, Dios es el agente detrás de todas las leyes y mecanismos que estudiamos en la ciencia. Y el segundo error de que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento, lo cual despide la fe y todo lo demás como innecesario, es también falaz. Porque la ciencia tiene límites muy claros y específicos y no es la única manera de adquirir conocimiento. Hay mucho conocimiento que cae fuera del alcance del método científico. Y esos dos errores son los que han llevado al cambio radical que hemos visto hoy en nuestra cultura. Por eso tenemos que retomar el laboratorio y tenemos que retomar las cátedras de ciencia con pensadores y científicos cristianos que van a hacer excelente estudio de la ley y de los mecanismos y se van a ganar los premios Nobel porque saben quién es el agente creador y lo adoran y lo aman y le sirven. Cuando combinamos ese conocimiento con la ciencia, vamos a tener éxito. Entonces, lejos de la ciencia y la fe ser enemigos y haber tal conflicto no existe. Entonces, vamos a dejar son las 10:15, un tiempo de preguntas y respuestas. El chat fue abierto para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Si aparecen muchas preguntas, vamos a seleccionar solamente algunas. El resto, a lo mejor, en un periodo de la conferencia, usted se las puede hacer de manera personal. Cristóbal dice, entendiendo la diferencia entre agente y mecanismo, ¿es viable la evolución como una explicación de mecanismo para explicar la diversidad de organismos vivientes? Si no lo fuera, ¿qué cosas puede la evolución explicar como mecanismo? Excelente pregunta. Específicamente, cuando dice que la evolución como mecanismo para explicar la diversidad, ¿dicen? Para explicar la diversidad de organismos vivientes. Ok, excelente. Cuando hablamos de evolución, no estamos hablando del diablo. Empecemos ahí, porque muchas veces los cristianos oyen esa palabra y ven al diablo. O sea, evolución simplemente quiere decir cambio. La definición más simple de la palabra es cambio. Y vemos cambio en el mundo natural. Sin duda, las bacterias crean unas resistencias a los antibióticos. Y eso es evolución, eso es un cambio. Y hay un mecanismo que produce ese cambio. O sea, animales se adaptan a cambios ambientales. Eso es un cambio, eso es evolución. Nosotros mismos tenemos las habilidades de adaptarnos a cambios en el medio ambiente y eso produce cambios en nosotros. Por ejemplo, nosotros somos diseñados, obviamente Dios diseña este cuerpo para que funcione a través de la alimentación. Usted y yo no nos tenemos que conectar todas las noches al tomacorriente para recargar las baterías. Sin embargo, gastamos energía el día entero. ¿Cómo así? Dios diseña este cuerpo para que los alimentos que tú comes, el cuerpo los convierta en energía que constantemente te mantiene funcionando sin tener que enchuflarte a la pared. Entonces, cuando el cuerpo es creado para depender del alimento, el cuerpo, el ingeniero tan maravilloso que diseñó este cuerpo,
lo diseñó con sistemas de adaptación a cambios alimenticios. ¿Cómo así? Que cuando tú dejas de comer un día, hay sensores en tu cuerpo que le mandan una señal a la computadora de que algo está mal, no estás recibiendo el alimento que estás acostumbrado a recibir. La computadora lanza un mensaje y metabolismos se disparan en el cuerpo para reducir el consumo de energía. Y ciertos metabolismos que no son tan cruciales o necesarios, pues se aflojan, se reducen en su funcionamiento. Si te pasas 2 días sin comer, entramos en una segunda etapa de autopreservación, donde el cuerpo empieza a apagar ciertos componentes del cuerpo para que no gasten energía hasta que vuelvas a tener suficiente energía para volver a reactivarlos. Ya después del tercer día, ¿qué hace el cuerpo? Te limita al uso solamente de lo necesario y comienza a convertir la grasa que tú tienes acumulada en tu cuerpo por un proceso biológico, bioquímico, empieza a convertir esa grasa en azúcar, para que el azúcar sea la fuente de energía que te mantenga vivo. Por eso yo mantengo reservas extraordinarias de grasa, para que en el caso de una hambruna, yo por lo menos tenga 4 o 5 días de vida. Entonces, pero en serio, eso es un diseño increíble de adaptación. Entonces, ¿dónde está el fallo de la teoría de la evolución? El fallo de la teoría de la evolución ocurre en dos áreas. Primero, en lo que llamamos macroevolución, la idea de que todos somos descendientes de un común ancestro. Eso es indemostrable científicamente y no existe, por lo tanto, evidencia alguna de eso, a pesar de lo que la gente te quieran hacer creer. Toda la evidencia que hay de evolución cae bajo la categoría de microevolución, y micro quiere decir cambio dentro de una especie. Y eso se ha observado mucho. Entonces, el primer error es decir que venimos de la primera célula que surgió espontáneamente de la nada. Y de ahí viene toda la diversidad en el mundo de las plantas, en el mundo de la biología, de la zoología, toda la variedad viene de esa primera célula. Eso es una falacia, eso es un error, eso lo rechazamos categóricamente. ¿Cuál es el segundo error? El segundo error es atribuirle a la naturaleza, hablando ahora de microevolución, atribuirle a la naturaleza los mecanismos de manera aleatoria que producen los cambios en nosotros. Queriendo decir que los cambios que se producen por la evolución son por casualidad. Porque la selección natural escogió para vida, rechazó lo que no funciona. Todos sabemos lo que es selección natural, se ha tomado un curso. Pero ¿qué es lo que falta ahí? Lo que falta ahí es que la naturaleza no selecciona. Para seleccionar tenemos que ser inteligentes. Tiene que haber una inteligencia. La naturaleza está respondiendo a la ingeniería que hay en el mundo natural. Entonces, cuando la selección natural escoge para vida, está respondiendo a lo que ya está programado en la vida. Hay ingeniería detrás de todos los cambios, porque el que los creó a nosotros es un ingeniero por excelencia. Entonces, sí hay valor en la teoría de la evolución en cuanto a la capacidad de adaptación, pero no en cuanto a la diversidad de especies tampoco. Porque nunca hemos observado el cambio de una especie a otra, de una familia a otra zoológica, a través de acumulación de mutaciones. No funciona tampoco. Claro, esto es un tema recontra amplio. De esto podemos hacer 3 conferencias de 3 semanas completas. Por eso, si no quedó claro al que me hizo la pregunta o quieres una segunda pregunta, en el tiempo de receso hablamos, porque hay mucho que hablar de esto. Y solo estoy tocando
la superficie de este tema. Sí, hermano. Muy bien. Cristian tiene 4 preguntas. Nos vas a perdonar, Cristian, pero vamos a hacer una sola. ¿Cómo influye el paradigma reduccionista de la ciencia en la comprensión moderna del ser humano y su dimensión espiritual? Ok, esa pregunta tiene dos partes. Primero, el reduccionismo de las ciencias naturales hoy es la idea de reducirnos nosotros a simplemente ser seres materiales. Es decir, no tenemos alma, no tenemos mente, tenemos un cerebro. Y cuando morimos ese cerebro se descompone y dejamos de existir para siempre. No hay nada en nosotros inmaterial, no hay espíritu, no hay alma, no hay mente. Entonces ese reduccionismo es basado en la cosmovisión de que nosotros somos producto de la naturaleza y lo material lo que produce es material y de lo material no va a haber nada inmaterial que se va a producir. Entonces ese reduccionismo se demuestra ser falso cuando investigamos la conciencia del ser humano. Es evidencia en contra de ese reduccionismo, porque la conciencia no es material, es inmaterial. Hay una serie de artefactos, no es una buena palabra, hay una serie de cosas, para usar una palabra más general, en nuestro mundo que no son materiales, son inmateriales, como por ejemplo los números. Los números no existen en el espacio y el tiempo. Los números no pesan nada, no son medibles en el mundo material, son inmateriales y sin embargo, sin los números no podemos hacer nada. Entonces hay muchas cosas que demuestran, las personas que han muerto y han estado clínicamente muertos y luego al ser revividos muestran y hablan de experiencias después de haber estado muertos. O sea, hay tanta evidencia que surge para mostrar que nosotros no somos simplemente material, sino que tenemos un alma, un espíritu, tenemos una mente, tenemos componentes que no son materiales. Entonces, ¿cómo afecta eso? La segunda parte dice. ¿Cómo afecta la comprensión moderna en el ser humano y su dimensión espiritual? Claro, entonces afecta la dimensión espiritual desde la perspectiva de que no la creen. El mundo naturalista no cree que tenemos espíritu. Y nosotros sabemos que lo tenemos. Así ya respondimos a ambas. Perfecto. Rodrigo dice, ¿existe un choque ético de incluir la ciencia en la educación para servicio de la Iglesia, considerando que existen teorías y paradigmas psicológicos humanistas para conocer y mejorar la educación en nuestras iglesias? Ok, creo que entiendo la pregunta. Léelo una vez más. ¿Existe un choque ético de incluir la ciencia en la educación para servicio de la Iglesia, considerando que existen teorías y paradigmas psicológicos humanistas para conocer y mejorar la educación en nuestras iglesias? Bueno, hay que tener cuidado con lo que uno implementa, ¿no? Primero, cuando se usa la educación, la ciencia, para la educación en la iglesia, no estoy claro cómo eso se haría, pero pienso que en una escuela dominical, por ser súper simplista, cuando un maestro de escuela dominical le está enseñando a sus estudiantes sobre la creación o los orígenes o estos temas, pues tiene que involucrar ciencia. Pero obviamente va a involucrar ciencia desde la óptica de una cosmovisión cristiana. Tenemos que tener cuidado que Pablo lo dijo mejor cuando dijo que tenemos que escucharlo todo y retener lo bueno. Nosotros tenemos que tener la capacidad de juzgar y pensar críticamente sobre lo que es y lo que no es cierto, lo que funciona y lo que no funciona, y evaluar ideas. Si nosotros tenemos una cosmovisión bien fundamentada en la palabra, podemos evaluar ideas y ver si esas ideas corresponden o no con lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, podemos implementar o rechazar ciertas ideas, porque cierto es que en todos estos campos, en la psicología, en todo, hay ideas que son seculares y humanistas que no toman a Dios en cuenta y que a la hora de verdad a nosotros no nos sirven para nada. Pero no podemos despedir la psicología o la psiquiatría, porque hay la práctica cristiana de estas ciencias que es súper saludable y útil. Y la gente lo rechaza y creo que es un error.
Yo le he aconsejado en mi iglesia a 3 personas diferentes que deben de buscar un psiquiatra o un psicólogo para que les ayude a procesar traumas que han tenido en su vida y pensamientos y etcétera. Y la reacción de las 3 personas ha sido la misma: yo no estoy loco, yo no necesito eso. Y eso es un error. Uno no tiene que estar loco. Uno lo que necesita es sentarse con alguien que te sepa ayudar a manejar tus emociones, a trabajar con el trauma. Tiene un uso muy, muy benéfico, pero desde la óptica cristiana. Siempre lo que recomiendo es un psicólogo cristiano, un psiquiatra cristiano, que lo que va a implementar es lo mejor de la ciencia desde la óptica bíblica y te va a dejar fuera toda la tontería que los demás añaden a estas cosas. Pero creo que eso va a donde iba esa pregunta. Muy bien. Darwin nos dice: si aplicáramos el método científico a la Biblia para validar su veracidad, ¿estaríamos incurriendo en atribuir superioridad al método científico por sobre la Biblia misma? Bueno, es que la pregunta es interesante. El método científico no se le puede aplicar a la Biblia en general. Se le puede aplicar a distintas proposiciones de la Biblia. Entonces la Biblia puede proponer algo y uno puede verificar si eso que se ha propuesto es factible o no, si se puede reproducir o no. Y hay muchas áreas de la Biblia que se ha comprobado que sí, científicamente tiene razón en esto y aquello y lo otro, donde viene el choque con los milagros. Porque a los milagros no se le pueden someter al proceso científico. ¿Por qué? Porque los milagros precisamente son variaciones en las leyes naturales. Son eventos que no encajan dentro de la manera en que el mundo normalmente procede. Entonces, los milagros no están sujetos al método científico y quienes han tratado de hacerlo terminan concluyendo que los milagros nunca sucedieron y de lo que ellos le llaman demistifican la Biblia. Y cuando quitan los milagros de la Biblia, pues uno de los grandes milagros que tienen que quitar es la resurrección de Jesucristo. Y si eso no ocurrió, estamos perdiendo tiempo. Mejor vayámonos al lago, a la playa, busquemos algo que hacer. Entonces, tiene sus límites. La Biblia no está sujeta al método científico. La Biblia está por encima de todo porque es la revelación del que creó todo. Sin embargo, es una herramienta que podemos aplicar en algunas áreas de las Escrituras, algunos de los relatos de las Escrituras. No a todos. Muy bien. Y con esta última pregunta nos vamos al coffee break. Hay varias preguntas más, pero ahí la pueden conversar con el expositor. Una pregunta muy de la contingencia. Dice: ¿cómo ayudar a mi hijo que en la universidad dejó la fe por esta idea equivocada de que la ciencia es la única vía para la explicación de las cosas? Él ahora se considera agnóstico. Excelente pregunta. Varias maneras de ayudar. Primero, orar. Orar porque esto también es una batalla espiritual. Hay un componente espiritual que no se gana con argumentos, se gana de rodillas, se gana orando. Ese es el primer paso. Eso tiene que ser primero, primordial y constante, la oración. Segundo, se puede confrontar con argumentos que demuestran que esa postura no es sostenible, como los que hemos visto hoy. El pastel de mi tía Matilde, el agua hirviendo en mi cocina, todos son demostraciones que hay conocimientos que están fuera del alcance de la ciencia. Y la ciencia no es la única manera de obtener conocimiento. Se le puede recomendar algunos libros, si le gusta leer, escritos por científicos cristianos, demostrando que estas cosas que se les están enseñando no son necesariamente ciertas, y es un científico desmintiendo a otro científico, por lo tanto tiene valor, tiene peso. Entonces hay libros de esa índole que se le puede recomendar que lean si es que lo van a leer. Esto y no rendirte, seguir. Si la semilla ha sido bien sembrada, podemos confiar que Dios trabaja con el corazón de nuestros hijos también. Y podemos pedirle a Dios verlo de regreso en casa. Y yo no les puedo prometer, pero les puedo decir que
las probabilidades son muy buenas de que su hijo regrese al redil. Pero esos son los pasos que yo daría. Muy bien, Pastor Juan. Vamos al coffee break y a la vuelta estamos con la plenaria Inteligencia Artificial. Así es que actuamos de la misma forma. Que el Señor les bendiga.